Dios les bendiga. Bienvenidos a Pregúntele al Paz. He aquí una pregunta respecto a un pasaje de la Escritura. He aquí la pregunta tal como me fue hecha. Dice así: ¿qué fue lo que pasó en Mateo 27, 52, 53? ¿Y por qué o para qué sucedió tal cosa? Muy bien, lo primero que tenemos que hacer ustedes y yo, pues es ir a abrir ese texto. Hay que leer el texto en cuestión y al hacerlo notaremos que ciertamente se trata de un asunto muy complejo. Creo que un poco difícil de comprender. Y la dificultad más grande es que no hay explicación alguna para el texto, no se nos dice nada, no hay ninguna especie de enseñanza o por qué sucedió, de hecho no hay antecedentes anteriores a él, y eso es lo que complica el asunto. Pero vamos a leer el pasaje, se encuentra en Mateo 27, 52 al 53. El contexto de todo esto es la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección. Les leo el pasaje y dice de la siguiente manera: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mateo 27, 52 al 53. Sí, es un texto complejo, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Que hubo algunos resucitados o revividos o alguna cosa así, o fueron fantasmas, o qué pasó aquí. Al leer el pasaje nos surgen varias preguntas. ¿Quiénes son estos santos cuyos cuerpos se levantaron? Otra pregunta: ¿volvieron a la vida como el hijo de la viuda de Naín, como la hija de Jairo o como Lázaro? Porque estos seres humanos habían muerto y resucitaron y pues, siguieron viviendo. Murieron después, finalmente, y ya no hubo quien los resucitara, sino en la resurrección de la eternidad, pero sí, volvieron y estuvieron con sus familias, porque eran personas que habían fallecido hacía poco, a unas horas o algo así, pero en este caso, estos, ¿de veras volvieron a vivir, involucrarse con la gente? ¿Por qué resucitaron solo ellos y no todos los santos muertos antes de Cristo? Todos los que eran creyentes antes de Cristo. ¿Por qué no resucitaron todos? Hubieran sido miles, ¿no? Otra pregunta: ¿por qué siendo algo tan importante como una resurrección o revivieron o lo que sea, solo Mateo nos lo cuenta y no lo hace ningún otro evangelista? No lo cuenta Juan, ni Marcos, ni Lucas, ni Pablo habla acerca de esto. Otra pregunta: ¿por qué no se vuelve a mencionar en ningún otro texto del Nuevo Testamento? Hubiera sido suave, ¿no? Que alguien dijera, y como los que resucitaron, o hubiera dicho también, y aquí está en la iglesia el hermano fulano, uno de los que resucitó aquella vez. No hay mención de nada. ¿Por qué no se usó este hecho? Esta pregunta es muy importante. ¿Por qué no se usó este hecho para convencer al incrédulo Tomás? ¿Se acuerdan que Tomás no creía en la resurrección de Jesús? Si estos de verdad así resucitaron, pues ¿por qué no dijeron, mira Tomás, y aquí está este hermano que estaba muerto, ¿no te acuerdas? Había fallecido hace 50 años, o yo qué sé, o hace 20, o hace un año, o hace un mes, lo que sea, y mira, está vivo. ¿Por qué no crees en la resurrección del Señor? No se usó esto para convencer al incrédulo Tomás, ni se usó para convencer a los incrédulos del Imperio Greco-Romano. ¿Qué fue lo que realmente nos quiso contar Mateo? Porque esto está en el Evangelio de Mateo, y Mateo está tratando de contarnos la historia de Jesús. Comencemos a responder una a una estas preguntas y reflexionemos en las enseñanzas que nos tienen. Pero antes tratemos de entender las circunstancias en las que esta narración surge. Les cuento, Mateo no escribió su evangelio en forma inmediata, es decir, no estaban pasando las cosas y él escribiendo, y Jesús muere y Jesús murió. No, es decir, su narración no es un informe preciso, no es una bitácora hecha en el momento, ni una noticia como los reporteros que están en el lugar y están escribiendo o tomando película de lo que pasa. Su evangelio es un testimonio de lo que él vivió en relación al Señor Jesús y lo hace de sus recuerdos, apoyándose seguramente en el Evangelio de Marcos, porque sabemos que el Evangelio de Marcos escribió primero y que Mateo usó el Evangelio de Marcos. Y así se escribió Mateo, de su recuerdo. Respecto a la fecha, hay discrepancias, pero la mayoría opina que fue después del año 60 después de Cristo que escribió Mateo. Si el Señor Jesús murió por ahí en el 30, 33, 35, pues entonces pasaron 25, 30 años para que Mateo escribiera su evangelio. Y es probable que algunas cosas de las que nos habla no las supo en el momento. Él no supo eso en el momento, sino que no supo que sucedieron, sino que años después,
Cuando las historias entre hermanos y personas no convertidas y luego después convertidas iban platicando, fue que se fueron armando los sucesos para entenderlos mejor, pero es evidente que algunas de las cosas que los evangelistas cuentan, ellos no estaban ahí. Ellos no estaban ahí, pero lo contaron. Por ejemplo, cuando las mujeres fueron al sepulcro, fueron ellas, no fue Pedro, no fue Juan, bueno, no fue Mateo, no fue Marcos, no fue Lucas, no fueron ellos. Entonces estas mujeres seguramente lo contaron. Por eso se armó después de un tiempo todo el suceso. Recordemos que ninguno de los evangelios es una biografía ni una historia cronológica. Son más bien testimonios que nos cuentan lo que los testigos experimentaron en fe. Si cada uno de los evangelios no es una biografía de Jesús, sino el testimonio de un cristiano que nos cuenta lo que él vivió en torno a Jesús. La manera distinta como cada evangelista nos cuenta las cosas no es problema. Algunos piensan que tiene errores. No, al contrario, es una evidencia de su credibilidad, pues no se trata de un discurso que se haya aprendido de memoria en el que todos se hayan puesto de acuerdo. El asunto de los testimonios de delincuentes y demás en la criminología. Cuando dos personas que se ponen por separado dicen la misma versión, pero exactamente con lujo de exactitud, es dudoso, no les creen. No, las personas no pueden contar exactamente lo mismo. Si cuentan exactamente lo mismo, es que se pusieron de acuerdo para mentir. No cuentan lo que va saliendo y lo que recuerdan. Así fueron los testimonios de los evangelistas y por supuesto que eso da seguridad de que es verdad lo que dijeron. Porque no se trata de algo que aprendieron, sino del testimonio personal y vivencial de cada uno de ellos, desde su propia perspectiva y sus recuerdos. Por eso de repente uno ve una cosa y otro ve otra cosa. No son contradicciones, son complementarias las visiones. Ahora tendremos que responder las preguntas. ¿Qué son esos santos cuyos cuerpos se levantaron? No lo sabemos. Para comprender este pasaje tenemos que ser humildes y reconocer nuestra ignorancia. Yo no sé quiénes son esos santos que se levantaron. Muy seguramente se trata de creyentes verdaderos que esperaban al Mesías. Seguramente de los que se llaman en los evangelios piadosos. En los evangelios se le llama a los que esperaban al Mesías y a los que tenían una fe verdadera piadosos. Gente que creía en él, en el que iba a venir, en el prometido. Tal vez se incluya alguno de los creyentes que se entregó a Jesús y murió antes de su pasión, o sea, creyó en él durante su predicación y que murió antes de su crucifixión, tal vez. Pero eso solamente se me está ocurriendo decirlo porque tengo imaginación, pero no sabemos exactamente quiénes son. Ahora bien, lo importante no es quiénes fueron. Lo importante es lo que significa el evento y lo veremos más adelante. Ahora, otra pregunta, ¿volvieron a la vida como el hijo de la viuda de Naín y como la hija de Jairo y como Lázaro? Al parecer no. Al parecer no. Es decir, no regresaron a vivir con sus familiares, como la hija de Jairo volvió a vivir, creció y demás. Tal vez se casó y tuvo hijos. El hijo de la viuda de Naín también se resucitó y se fue con su mamá y fue su sostén, porque ella era viuda. Y Lázaro igual, resucitó y siguió viviendo una vida hasta envejecer. En este caso, no eran personas, las del texto que estamos estudiando, no eran personas que recién habían muerto. Así que aparentemente no volvieron a la vida, sino que resucitaron para vida eterna. Es decir, después de la resurrección del Señor, fueron con él al cielo. El pasaje, si lo leemos bien, porque usted y yo lo leemos y de inmediato pensamos que se trata de una resurrección, pero miren otra vez cómo dice el pasaje, se lo leo. Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Parece que el fenómeno fue algo distinto a una resurrección, así como que regresaron a la vida e hicieron una vida normal. Parece que no fue algo así, sino fue una manifestación. Sus cuerpos se levantaron, fueron a Jerusalén y algunos se les aparecieron a algunos. Insisto que al parecer el texto no nos habla de resurrección, como que regresaron a la vida normal. En este caso, no eran personas que recién habían muerto, así que volvieron a la vida, no volvieron a la vida, sino que resucitaron para vida eterna, porque incluso dice que fue después de la resurrección del Señor. No fue el día de su crucifixión, sino después de su resurrección. Nos hace pensar que tal vez resucitaron para irse con el Señor. Ahora, ¿por qué resucitaron solo ellos y no todos los santos muertos antes de Cristo? Y yo le digo de la manera que más me gusta responder las preguntas. No tengo la menor idea. No tengo la menor idea.
El pasaje no nos da esa respuesta, pero podemos imaginar que no se trató de la resurrección de los muertos que se anuncia en el Apocalipsis, sino de una resurrección selectiva con algún propósito divino. Dios es Dios y puede hacer lo que quiera. Y esto lo hizo con un propósito divino, que debería ser lo más importante de todo. Ahora bien, otra pregunta para responderla. ¿Por qué, siendo algo tan importante, solo Mateo nos lo cuenta y no lo hace ningún otro evangelista? ¿Por qué? Bueno, déjeme usar la imaginación, posiblemente por los propósitos especiales de Mateo. Recordemos que Mateo escribe a los judíos y su propósito es comprobarle a los judíos que Jesús es el Mesías. Así que usa todos los elementos que tiene a su alcance para no dejar dudas. Es probable que a los otros evangelistas la resurrección del Señor y el testimonio de todos los que le vieron resucitado era suficiente y no necesitaban de algo así. Siguiente pregunta. ¿Por qué no se vuelve a mencionar en ningún otro texto del Nuevo Testamento? Yo creo que se trata de una evidencia de menor valor en relación al testimonio de las mujeres, el testimonio de los discípulos que lo vieron y lo tocaron resucitado. Y no les hacía falta este otro argumento. El mismo Pablo establece como la mejor evidencia su propia experiencia y no le hacía falta que aquel hecho extraño fuera un argumento. No parece que los cristianos lo hayan usado. No lo usaron como argumento para convencer a los filósofos ateos del Imperio Grecorromano acerca de la resurrección de Jesús. Nunca más se volvió a mencionar. Cuando el apóstol Pablo hablaba de la resurrección de Jesús, nunca mencionó a estos resucitados. A mí me parece que fue algo diferente que como Lázaro y como los otros resucitados. ¿Por qué no se usó este hecho para convencer al incrédulo Tomás? Seguramente porque cuando Tomás manifestó sus dudas, el evento aún no se conocía con certeza. Recuerden, Pedro escribió 30 años después, más o menos. Cuando Tomás tuvo dudas fue unas semanas después de su resurrección. Pero aquí estamos hablando de 30 años después. Es probable que cuando Tomás tenía dudas, este evento no se sabía. No lo sabían Mateo, no lo sabían los apóstoles. Investigando o salieron ahí, alguien dijo, sí, hubo unos cuerpos de los difuntos piadosos que se levantaron y algunos los vieron en Jerusalén, y no parece que haya sido algo así como muy comprobable por todos, sino que es algo que se decía. Recordemos que los evangelistas como Mateo escribieron años después, cuando ya habían entendido los sucesos y no en forma inmediata. De hecho, algunas personas dicen que es probable que esto era una especie de alucinación o idea, había tal euforia de la resurrección de Jesús y de su poder, y que algunas personas dijeron, sí, yo vi a mi abuelito resucitado y no sé qué, y algunos incluso piensan que se trata de un evento que no aconteció. Sin embargo, yo tengo que dar una explicación diferente a eso porque el pasaje lo dice, ¿verdad? El pasaje lo dice inspirando a Mateo. Hay quienes incluso dicen que tal vez ni lo escribió Mateo y que alguien lo puso ahí porque eso creían más adelante. No, yo quiero tomarlo así con una explicación diferente para usted. Ahora, otra pregunta. ¿Qué fue lo que realmente nos quiso contar Mateo? Ya que no tenemos respuesta a quiénes fueron, por qué, cómo fue, ¿qué nos quiso contar Mateo? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la razón por la que este pasaje está en la Biblia? Finalmente, más allá de la importancia de entender exactamente lo que sucedió, es importante entender lo que significa. No perdamos de vista dos cosas. Primera, los santos resucitados no entraron en la santa ciudad de Jerusalén hasta que el Señor resucitó. El texto dice que con su muerte los sepulcros fueron abiertos, pero no dice que hayan resucitado hasta después de la resurrección del Señor. En el griego se nota perfectamente esa progresión de eventos, porque el texto está en el contexto de la crucifixión. Al morir el Señor se abrieron sepulcros, pero salieron cuerpos de ahí hasta la resurrección del Señor. Segunda idea, por toda la enseñanza bíblica sabemos que la vida de los seres humanos no permanece en sus cuerpos inertes. No hay razón para pensar que cuando una persona está muerta, ahí está él, ahí está su alma en el cementerio, ahí en la tumba. No hay una enseñanza bíblica que nos diga eso. Es decir, que las almas de los difuntos no están en los sepulcros. Así que aquello de que los sepulcros se abrieron y sus cuerpos salieran es sin duda una estrategia de Dios para enseñarnos algo. El Señor quiere decirnos algo con este suceso. Quiere decirnos algo con esto que la gente vio o la gente decía que había pasado. Y el Señor quiere enseñarnos algo. Así que he aquí las evidentes enseñanzas.
Me parece a mí que más que resolver el asunto de qué pasó, quiénes eran, cómo fue y resolver todas las preguntas, les propongo mejor entender lo que quiso decirnos el Señor. Y yo encuentro estas 7 cosas como enseñanza. Número 1, Dios nos ama y tiene interés en convencernos de la verdad de su evangelio y en este caso de su resurrección. Dios hace muchas cosas para que usted y yo creamos. Y hizo esto para aquella gente que creyera. 2, el poder efectuado en la resurrección del Señor fue tal que alcanzó a otros seres humanos. Por supuesto, Dios usó un poder bárbaro para resucitar al Señor Jesucristo y tal vez ese poder sobró para otros. 3, la resurrección es una realidad. Esto es lo que enseña este pasaje. Esto es lo más importante de este pasaje, que enseña que la resurrección es una realidad. Se probó en la resurrección de aquellos seres humanos. De verdad resucitó el Señor. De verdad aquellos resucitaron para vida eterna y de verdad resucitaremos usted y yo también un día. 4, los testigos de aquellos hechos son evidencias de la verdad de Dios. El hecho de que ha habido personas que vieron eso es evidente de la verdad de Dios. 5, podemos estar seguros que la promesa de resurrección de todos los que hemos creído se cumplirá. O sea, se cumplirá nuestra resurrección también. 6, el Señor resucitó, no hay duda. Esta es la idea más importante. Y 7, confiemos en el poder de su resurrección. El Señor ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. Espero que usted esté satisfecho con esta respuesta. Dios les bendiga. Bienvenidos a Pregunten al Paz. Una pregunta respecto a la escatología, el fin de los tiempos, el regreso del Señor Jesucristo. He aquí la pregunta tal como me fue hecha. Si estamos viviendo los últimos tiempos y Cristo ya viene, ¿por qué no se nos predica en Horeb todo lo relacionado con eso? Y se nos prepara. Esta es la pregunta que me hicieron. Y evidentemente se trata de una persona que asiste a nuestra iglesia. No sé si es una persona nueva o no voy a decir si es una persona nueva o muy vieja en la iglesia. Pero la primera respuesta tendría que ser esta. En Horeb sí enseñamos todo lo relacionado con el fin del mundo, la segunda venida del Señor y el destino final de la raza humana. Sí enseñamos. Es decir, enseñamos escatología. Es más, quiero decirles que lo que voy a compartir con ustedes está en uno de nuestros manuales de discipulado, digamos, del inicio de la vida cristiana. No está, lo enseñamos en el seminario también, pero está en los fundamentos de la fe, esto que voy a compartir con ustedes. Ahora, yo ya dije, primera respuesta, que sí enseñamos eso. Sin embargo, lo enseñamos, déjeme decirle cómo, basados en la Biblia. Número 1, basados en la Biblia, no en las noticias de la televisión. Enseñamos lo que dice la Biblia, no lo que dice las noticias acerca de lo que está pasando en Israel. La Biblia es más importante que las noticias. 2, enseñamos esto basados en lo que dijo el Señor Jesucristo y no en lo que dicen los pseudo profetas de nuestro tiempo, algunos de los cuales incluso se han atrevido a decir que el Señor Jesucristo viene en determinada fecha. Todos han fallado. Hasta la fecha, todos han fallado en la fecha. Hasta la fecha no ha habido un solo profeta que se haya atrevido, pseudo profeta, que se haya atrevido a decir que tal fecha viene el Señor, que no haya fallado, porque no ha venido, pues. Sí enseñamos esto basados en la sana teología cristiana y no en la euforia sensacionalista que se manifiesta cada vez que hay un suceso impactante. Si usted de repente hay un tsunami o hay un terremoto en no sé qué país o hay una guerra en no sé dónde con mucha mortandad, siempre habrá alguien que publique en el internet: ya se escuchan los cascos de los 4 jinetes del apocalipsis, o prepárate porque el Señor Jesucristo ya viene y ya te lo estoy advirtiendo. Pero ¿sabe qué? Pero eso sucede desde el primer siglo. Desde el primer siglo había personas que decían: ya viene, pasado mañana más tardar. Y en el segundo siglo hubo personas y movimientos completos, movimientos enteros que se dedicaban a predicar ese mensaje. Se llama eso movimiento adventista, que hablan del advenimiento del Señor, el regreso del Señor. En todos los siglos, en todas las décadas, ha habido personas diciendo, después de cada suceso impresionante, guerra o lo que sea, gente diciendo que ya viene el Señor. Una segunda respuesta sería esta. Bueno, dije esto para decirles, no caemos en eso en Horeb, no somos sensacionalistas, no. Una segunda respuesta sería esta: no podemos saber
si de verdad estamos viviendo los últimos tiempos y si el Señor Jesucristo ya viene. No me cabe la menor duda que estamos más cerca de la segunda venida de Cristo que lo que estaba Pablo. No me cabe la menor duda. Sé que el Señor Jesucristo puede evitar que yo termine este programa, este podcast. Puede todo no acabo ya y venir el Señor y nos vamos todos a la vida eterna. Puede ser eso, o puede venir dentro de una semana, o puede venir dentro de 1000 años. No, yo no sé cuándo. No tengo derecho a decir que falta poquitito o falta muchito. No tengo derecho. Los cristianos del primer siglo hablaron de que ya venía pronto y han pasado pues 2000 años y ese pronto se ha extendido un poco. Yo sí creo que el Señor viene, pero que ya viene mañana, no lo sé. Que viene dentro de 50 años, no lo sé. Que viene dentro de otro milenio, no lo sé. Y no soy irrespetuoso para decir que sé, porque él mismo dijo que no sabíamos, lo voy a decir más adelante. He aquí un resumen de lo que enseñamos en Oreb, de la manera como enseñamos esta doctrina, este punto de vista, este tema de la Escritura. Número 1, la primera cosa y más obvia de todas, porque esto es seguro. Voy a decir las cosas que son seguras, las cosas que sí son seguras de este tema. Número 1, que nadie sabe cuándo. Punto. Nadie sabe cuándo. Si hay algo seguro, es que seguro nadie sabe. ¿Me estoy explicando? Dice la palabra, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será dejada, tomada, la otra será dejada. Mateo 24, 36 al 41. ¿Qué parte de nadie sabe? Ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. ¿Qué parte de eso no entendemos, por Dios? Lo único seguro es que nadie está seguro de cuándo viene el Señor. Nadie sabe, es una verdad. Si es que hermano o hermana que hizo esta pregunta, por supuesto que sí enseñamos, pero enseñamos que nadie sabe. Cualquiera puede alardear de mucho estudio o de tener ciertas claves, pero una cosa es clara, en la Biblia a nadie le ha sido dado el dato del lugar y la hora. El Señor dijo que nadie sabe. Otra cosa que sí sabemos y que es segura, que hay que prepararnos para eso, que hay que prepararse para eso. Si hay algo que hacer es estar listo. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, pues velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24, 4 al 44. No sé si ya lo notaron. El pasaje que leí antes también es de Mateo 24. Son palabras del Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo diciéndonos que nadie sabe y diciéndonos que hay que prepararnos. Yo prefiero hacerles caso al Señor Jesucristo que a cualquier profeta o falso profeta o pseudo profeta que por televisión o por podcast nos dice que ya viene y que está el fecha y que no sé qué y que sabe todo. No veo cómo creerle a esas personas cuando Jesucristo nos dice que nadie sabe y nos dice que nos debemos preparar. ¿Y sabe qué? Y él hasta lo dice. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Él nos aclara que no sabemos. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, ¿estad preparados? O sea, como no sabemos cuándo viene el ladrón, si yo sé que el ladrón va a venir a mi casa el 23 de noviembre, bueno, pues me la paso bien tranquilo hoy, porque viene hasta el 23 de noviembre. Pero si no sé, porque los ladrones no me han dicho cuándo van a venir a mi casa, me cuido todos los días. Tengo alarmas, cámaras, me cuido. ¿Por qué? Porque no sé si los ladrones están ubicando mi casa para un día robarme. No está claro lo que dice el Señor. Sirve que no sepamos. Es útil que no sepamos, porque así estamos preparados siempre. Otro pasaje de Romanos ahora, porque voy a leer Mateo 24, pasajes de Mateo 24 que son palabra de Jesús, pero en algunos casos como este voy a añadir otro pasaje como este de Romanos 13. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Romanos 13, 11 y 12. Sí, por supuesto, preparémonos. Estemos listos.
Esa es la enseñanza. Toda la Biblia nos indica que lo que más le interesa a Dios después de salvarnos y acercarnos a Él es hacer de nosotros buenas personas. Conocer el futuro a la perfección no nos hace mejores personas, pero personas mejores cada día, personas que mejoran cada día, enfrentan de mejor manera, más adecuada manera el futuro. Este pasaje de Mateo 24, en este pasaje, en todo el pasaje, que leeremos algunos pasajes de él en cada una de estas respuestas, los discípulos querían saber el futuro del hombre y el Señor les habló del hombre del futuro. No les dio un mapa del fin de los tiempos, no, les dio un código de ética de cómo comportarse. ¿Capta la idea? ¿Capta la gran diferencia de esto? ¿Y sabe qué? Esto es posible porque no sabemos cuándo. Precisamente, porque si todos supiéramos cuándo, ¿qué cree? De hipócrita nos andaríamos portando bien, hasta de hipocresía. Hasta nomás por convenencieros andaríamos portándonos bien. Pero el hecho de que no sepamos precisamente expresa nuestra fe verdadera. No les dijo cuándo, ni dónde, ni cómo habría de suceder, pero sí les dijo cómo debían ser ellos, cómo debían prepararse para cuando viniera. Siguiente. Verdad absoluta que sí creemos y que está clara en la Biblia, que el evangelio se extenderá a todo el mundo. Si hay algo en qué cooperar, es predicando. Y será predicado este evangelio en del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Y otro texto. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hechos 1:6-8. Hermanos míos, vivir y para compartir el Evangelio es la mejor manera de esperar el fin, es la mejor manera de prepararnos. Nosotros no somos la comisión de tiempo y lugar del fin del mundo ni de la venida del Señor Jesucristo, pero sí somos de la comisión de preparación para el evento. Cumplamos la misión que nos corresponde y dejémosle a Dios la suya, que es decidir cuándo. Otra cosa que también sabemos es que Cristo regresará. Si hay algo que anhelar, es poder ver cara a cara al Señor, porque Él regresará. Dice Mateo 24:27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Lo dijo en el contexto de que si alguien dice, mira, acá está, no le hagas caso, y alguien dice, mira, que no le hagas caso, cuando Él venga va a venir y todo el mundo lo va a ver. El fin o los últimos tiempos no es algo para temer, sino algo para anhelar, porque sea como sea, finalmente estaremos cara a cara con aquel que nos salvó. Hay quienes predican este asunto del fin de los tiempos y de la venida de Jesucristo como una tragedia, como, ay de ti si te encuentra el Señor, porque a lo mejor te quedas. Hay quienes lo cuentan para herir, para golpear a la gente. En lugar de chiveros, en lugar de pastores, algunos son chiveros y apedrean a su gente infundiéndoles temor. Es para gozarnos esto, es para esperarlo con alegría. Otra cosa absolutamente clara es que la historia humana terminará. Si hay algo que nos surge, es que no habrá más oportunidades, porque habrá un final de la historia, habrá un final de la oportunidad, habrá un tope en el que ya de aquí para adelante nadie se salva, porque se acabó la oportunidad, un fin de la historia tal como la conocemos. Dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, habrá un fin. La historia de la humanidad no es como dicen algunos, que es cíclica. Sí hay ciclos, por supuesto, en la historia, sí, pero la historia es lineal, la historia va hacia algún lado, la historia va hacia algún lado y terminará un día. Eso hay que entenderlo bien claramente. Y sí, eso también dijo, y entonces vendrá el fin. Otro pasaje de Apocalipsis, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21:1. Hermanos míos, en los planes de Dios están muchas cosas. Hay muchas cosas planeadas por el Señor, las sepamos o no. Y una de ellas es el fin del transcurrir de la vida tal como la entendemos nosotros ahora. Es importante cumplir con lo que en dichos periodos nos toca hacer a cada uno. Yo estoy en este periodo, yo soy del siglo pasado, mediados del siglo pasado, y ya estoy en los principios, ya más adelantadito de los principios de este siglo XXI. Me toca hacer algo, lo voy a hacer, voy a esforzarme por hacer lo que me toca, porque eso es porque un día se va a acabar esto para mí y un día se va a acabar para toda la humanidad entera.
Otra cosa que es absolutamente cierta, que habrá un juicio final. Si hay algo que no olvidar es que Dios hará justicia, habrá un juicio. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le hallare haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 24, 42 al 51. Ya había leído parte de este pasaje, pero leí lo que faltaba. Y aquí está clarísimo que habrá juicio. Eso es una ilustración. Esto del padre, el hombre y los siervos y que uno está preparado, el otro no. Es una ilustración. El Señor está usando sucesos de aquella época, condiciones sociales de aquella época para ilustrarnos que habrá un juicio. Y algunos recibirán bendición y algunos recibirán lloro y crujir de dientes. Otro pasaje ahora de Apocalipsis. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 20:11. Y otro más, Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Está claro? Habrá un final. Una de las razones más poderosas para procurar una vida que agrade a Dios es la realidad de que seremos evaluados a la luz de la justicia divina. Habrá un juicio. Qué bendición que hemos sido justificados por nuestro Señor y su justicia nos protege. Pero, ¿qué de nuestros hechos en la fe? ¿Qué de nuestras actitudes en la vida cristiana? Seamos discípulos, dejemos que Dios nos santifique y nos transforme, seamos mejores cada día. Otra cosa absolutamente cierta es que habrá un destino final para los hombres. Si hay algo de qué preocuparse, es por quienes no han creído todavía. Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Otra vez ese texto. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Dos destinos diferentes. Ya habíamos leído el texto anterior, pero ahora para ilustrar esto, habrá un juicio. Y por supuesto que sí, si algo hay que preocuparse es por quienes no han creído todavía. Definitivamente, lo más delicado de todo esto es que hay gente que no ha creído el anuncio del Evangelio y para ellos el desenlace es fatal si siguen en su actitud. Procuremos predicarles. Preocupémonos por nuestros seres queridos que aún no se entregan al Señor y ocupémonos de predicarles. Pero lo más importante de todo, ya he dicho lo que sí enseña la Biblia claramente y por supuesto es lo que enseñamos en Oreb, en la iglesia que soy pastor. Pero lo más importante de todo es esto. Les leo esta palabra. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, versículo 1 al 3. ¿No es hermoso esto? Lo que la Biblia enseña con toda claridad debe ser suficiente para seguir adelante en nuestra vida sin complicarnos la existencia, queriendo saber cosas que Dios en su sabiduría por alguna razón no quiso revelarnos. ¿Qué caso tiene crear una nueva teoría que contradiga a todas las demás? Es mejor plantarse profundamente en lo que nadie podría contradecir y vivir de acuerdo a ello. Si usted se mete al YouTube, en las redes sociales, le aseguro que salen ahí pastores hablando de lo que está pasando en Israel y que Palestina y el bombardeo de Hamas y que ya se están cumpliendo las profecías y encuentran textos ahí en un Salmo y en textos en Isaías y en Ezequiel que supuestamente están cumpliendo estas cosas. ¿Qué parte de este texto no hemos entendido?
Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Es la actitud del que va a ver una gitana para que le lea la mano, del que va a que le lean el café. Es la actitud de los que le echan cartas para saber el futuro. A la gente le gustaría saber el futuro. Mucha gente que vive en zozobra, que vive en ignorancia, quiere saber el futuro. Pero ¿qué parte de este texto no hemos entendido? Aquí están los discípulos preguntando, ¿cuándo será? Dinos, Señor, danos un mapa. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Vean la respuesta del Señor. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Tiempos o sazones, momentos o circunstancias o condiciones. No les toca saber ni el momento, ni el lugar, ni los detalles. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Señor, dinos cuándo será, explícanos. No les interesa a ustedes, no les toca eso. Hermanos, ¿qué parte no nos toca eso? No entendemos. No nos toca experimentar, perdón, nos toca saber el mapa y el calendario, la agenda del regreso del Señor. Nos toca experimentar el poder del Espíritu Santo. Sí nos toca ser testigos en todo el mundo y no nos toca saber los tiempos. Repito eso para que quede claro. Nos toca experimentar el poder del Espíritu. Nos toca ser testigos en todo el mundo, pero no nos toca saber los tiempos, circunstancias o detalles del fin del mundo ni del regreso del Señor. Creamos en lo que dice el Señor y no le faltemos al respeto inventando cosas. Todos los puntos que les compartí, que son verdades absolutas que están en la Escritura, que debemos saber sobre la escatología, todas son palabras de Jesús. Las tomé de Mateo 24. Añadí en algunos casos otro versículo, pero el texto base fue en todos los casos palabra de Jesús hablando. Yo prefiero creerle a Jesús que a cualquier pseudo profeta que anda por ahí enseñando cosas. Creamos en lo que dice el Señor y no le faltemos al respeto inventando. Espero que esto sea una respuesta que traiga paz a su corazón y bendición. Él viene, Él hará un final y habrá un juicio y nos dará bendición porque hemos creído en Él. Bástenos las enseñanzas que sí quiso revelarnos para estar felices y plenos. Dios les bendiga.